rompiendo barreras. Antes de comenzar, es muy importante tener en cuenta que el labio hiparendido es una de las malformaciones congénitas más frecuentes en nuestra población. Esta entidad va a requerir de un tratamiento multidisciplinario e integral para garantizar resultados adecuados. Por lo cual, es muy importante contar con profesionales con conocimiento de punta, profesionales especializados en temas muy particulares, los cuales en nuestro país usualmente que están disponibles en las grandes urbes. Hablamos de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, y esa es una barrera que dificulta que, sobre todo, poblaciones vulnerables de la periferia del país puedan acceder a estos tratamientos. Si tenemos en cuenta esa dificultad en el acceso, suma a un panorama difícil administrativos en términos de traslado de EPS, tenemos un contexto que plantea muchos retos, plantea muchos problemas para que esta población vulnerable pueda acceder a ese tratamiento. En ese orden de ideas, el equipo de ontología ambulatorio pensó no fue una solución innovadora para intentar abordar esta problemática, que es a partir de un modelo de monitoreo remoto. Ahora bien, con esta introducción, durante la presentación vamos a ir identificando barreras en el acceso, las cuales fueron solucionadas de forma creativa. Entonces comenzamos con la práctica del caso. Tenemos un lactante de 2 meses proveniente de Cumbal, Nariño. Esto hace muy importante para el caso, el cual fue diagnosticado con labio hiparendido unilateral completo en el lado izquierdo. Inicialmente es atendido en su IPS local y posteriormente es derivado al servicio de odontología ambulatorio. Respecto a antecedentes familiares, entonces llama la atención, hay historia de labio hiparendido unilateral en el padre. Nuestro paciente tiene una hermana que no presenta malformaciones congénitas. Es muy importante en términos de defectos como el labio hiparendido tener en cuenta los antecedentes personales, dado que nos pueden orientar un poco hacia alteraciones en el desarrollo. Por otro lado, respecto a los antecedentes prenatales, es producto de una segunda gestión a término. La madre tuvo 8 controles prenatales, pero llama mucho la atención que pese a que el padre tenía una historia de malformaciones congénitas, no hubo una valoración preconcepcional. Respecto a las fotografías prenatales, el 25 de septiembre del año 24 se pudo identificar que está en una presentación podálica con una queilopalastoquisis izquierda. Básicamente presentaba un defecto en el paladar que se puede observar en las ecografías prenatales. Entonces, es muy importante identificar una barrera que es la ausencia de un sistema de información unificado. Pacientes que provienen de zonas rurales cuando intentan acceder a tratamientos con otras EPS, con otras IPS, mucha información se pierde, información que es crucial para dar un tratamiento adecuado. Respecto a la historia social, que es fundamental, es hijo de una madre profesora y un padre independiente. Ellos comunican que tienen una dificultad para hospedarse en la ciudad de Pereira, dado que no tienen una red de apoyo en la ciudad. Textualmente, lo que se le comunicó a una de las enfermeras jefes que hace parte del equipo fue: jefe, me queda muy difícil el hospedaje. Estamos mi esposo, mis hijos y yo. Además, tenemos que abrir la ferretería. Entonces, aquí podemos identificar otra barrera muy importante, que es una barrera económica. Es una familia que vive en Nariño, muchos kilómetros lejos de Pereira, entonces es difícil intentar tener un hospedaje adecuado para el tratamiento. Ahora bien, Cumbal, Nariño es un municipio que está ubicado en Nariño,
Nariño está más o menos a 585 kilómetros de Pereira, que es lo mismo que decir 11 horas por un viaje terrestre. Entonces, aquí podemos observar otra barrera muy importante, que es una barrera geográfica. Bueno, inicialmente el paciente es valorado en odontología ambulatorio. Podemos observar claramente una visión frontal, un defecto en el labio superior, que ya cuando lo miramos desde una vista inferior, observamos que es un defecto unilateral izquierdo completo. Es un paciente que llega a la edad de 2 meses. Si no me equivoco, me corrige, lo ideal con estos pacientes es captarlos desde el nacimiento para hacer un tratamiento adecuado. Ahora bien, para estar un poco en materia sobre el labio paladar hendido, esta es una de las morfologías congénitas más frecuentes. Tiene una incidencia global aproximada, países de bajos y medios ingresos, de un caso por cada 1000 a 1500 nacimientos. Pero más allá de la incidencia, es tener en cuenta que se asocia con una serie de consecuencias. La primera, estética, además de esas consecuencias funcionales, son bebés que son incapaces de succionar de manera adecuada, lo cual lo predispone también a tener disfagia y inclusive en muchos casos proconspiración, lo que indirectamente significa los ingresos a las veces al sistema de salud, más gastos, más morbilidad, mucha más ansiedad para los cuidadores. Entonces es un problema que va más allá de las cifras. Respecto a la patología, de manera muy corta, en la quinta semana del desarrollo vamos a tener 5 prominencias. La prominencia frontonasal, una nasal, un preso nasal lateral, preso maxilar y un preso mandíbula. Estos 5 procesos usualmente se fusionan y tenemos un desarrollo normal de los huesos de la cara. Cuando hay un defecto en este de los huesos, es que precisamente surgen los defectos como el labio paladar hendido. Es muy importante tener en cuenta que es una patología que tiene una herencia multifactorial, a la vez que también puede estar asociada a trastornos genéticos, ya sea cromosopatías. Entonces tenemos lo que son el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, además de esas secuencias como la secuencia P-Robin y otros trastornos genéticos un poco menos frecuentes como el síndrome de George y el síndrome de Clovis-Dietz. Va a ser muy importante hacer una historia antenatal completa, pero además de eso preguntar acerca de exposiciones ambientales, como puede ser durante el primer trimestre del embarazo, exposición a anticonvulsivantes, consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo la cocaína, alcohol y tabaquismo, que son sustancias que tienen un alto consumo en nuestra población. Ahora bien, de manera muy grande, el tratamiento del labio paladar hendido comprende dos procesos. El primero es una ortopedia prequirúrgica, que la función va a ser en palabras cortas intentar adaptar un poco ese paladar y unir el defecto para que la cirugía sea menos mórbida. Y el segundo es una reconstrucción quirúrgica. Dentro de las alternativas, opciones de tratamiento de ortopedia prequirúrgica, hay varias. Están técnicas como el moldeado no circular. Digamos que ahorita, a medida que están avanzando un poco la presentación, el doctor Juan Pablo les va a explicar con mayor claridad en esa parte. Entonces, para hablar un poco de lo que se hace en la clínica, como bien les comentaba, se hace un enfoque integral. Este enfoque requiere la participación de profesionales de diferentes áreas, no solamente el pediatra o el ortopediatra, también psicología, ortopedia maxilar, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, perinatología, la importancia de hacer una reconcepcional de su seguimiento ante juicioso, genética, por lo que precisamente comentábamos de que puede estar asociado con otras cromosopatías y además de eso secuencias, neonatología, pediatría, nutrición, fonoaudiología y otorrino. Aquí podemos observar el equipo, el doctor Juan Pablo, presidente de pediatría, otorrinos y, bueno, en este caso, aquí está el paciente.
en una de las últimas valoraciones. Ahora bien, ya entrando un poco en materia y volviendo al caso clínico, pudimos identificar 4 barreras grandes. Una geográfica, entonces tenemos un bebé con labio paladar hendido que vive en Nariño, a 585 kilómetros. Tenemos una red económica, la familia no puede hacer viajes frecuentes de 580 kilómetros, es muy costoso, no tiene una red de apoyo muy clara. Tenemos una red administrativa, el tema de la APS, hay que hacer un traslado, pero es un proceso que tiene que hacerse con prontitud. Y por otro lado, tenemos una ausencia de un sistema de información unificado, dado que al fin de cuentas no sabemos muy bien cuáles son sus antecedentes para entrarles de manera muy clara. Entonces, sale la pregunta, ¿qué hacemos para garantizar un tratamiento adecuado? Porque al final del día lo que importa es el paciente. Entonces, bajo este panorama, al equipo de odontología de Sorbilidad de iniciar un modelo de monitoreo remoto con paciente, para el paciente con labio y paladar hendido, que va a consistir de manera grande en 4 fases. La primera va a ser una punta inicial en la cual va a haber una valoración multidisciplinaria con todas las especialidades. Posteriormente es hacer un modelamiento y presión de unas placas, las cuales son para precisamente esa tarea prequirúrgica, intentar modelar un poco maxilar y alvéolos. Y se le entregan las placas a la madre y la madre va a tener una serie de seguimientos virtuales con enfermería, ortopediatría, audiología, se le van a explicar signos de alarma, se les van a explicar puntos claves para consultar y además de será instruir en el uso adecuado de las placas. Y en un monitoreo remoto seguirá plenamente que no haya complicaciones, que la técnica de función sea adecuada, entre otras. Y posteriormente, el paciente se cita para la cirugía, es decir, básicamente 2 tiempos presenciales. Esa es una de las notas, que es básicamente para ejemplificar que en una evaluación integral va a tener una plástica, ortopedia maxilar y se va a hacer, se va a evaluar el niño, tanto la parte oral como la presencia de otras malformaciones congénitas que son muy importantes. En este caso, el concepto de genética fue que no correspondía a un síndrome genético. Y Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Gómez y voy a presentar este caso a nombre de la doctora Erika Echeverri, que fue realmente la odontopediatra que trató el caso junto con la FGI y todo el grupo de Nación Sonrisca, pero ella no pudo venir porque tenía una básicamente. Muy bien, entonces rápidamente, para ponerlos en contexto exactamente qué consiste el tratamiento que necesitaba el paciente y cómo logramos hacerlo de una manera totalmente diferente, reduciendo o eliminando las barreras de acceso que tenía este paciente. Entonces, el paciente típicamente con labio paladar hendido unilateral completo tiene las siguientes alteraciones en las estructuras. La primera es que el ala nasal es aplanada del lado afectado, la columena y el septum nasal están desviados hacia el lado contrario de la hendidura. ¿Qué pasa? Que el orbicular de los labios, que es un anillo muscular, al estar seccionado, igual los músculos se contraen. Entonces, el del lado sano se contrae y se trae el septum nasal, la columela, la base de la nariz. Entonces, ya digamos que esa tremenda simetría en ese nivel. Y, como podemos ver, hay una hendidura amplia en los labios y en el paladar. Bueno, aquí. Entonces una hendidura en el paladar y aquí en el labio y unas desviaciones y alteraciones en la morfología de las estructuras. ¿Qué busca la ortopedia prequirúrgica en los pacientes con labio y paladar hendido? Como decía Sergio, básicamente la idea es que cuando el niño llegue a la cirugía
de corrección. La primera cirugía es la corrección del labio y de la nariz. Entonces, la idea es que ese niño llegue a esa cirugía con esas estructuras en la posición más cercana posible a lo normal para que ese procedimiento quirúrgico sea más exitoso. ¿Vale? Entonces, concretamente, esta ortopedia prequirúrgica, en cuanto a la corrección de la deformidad nasal, tiene los siguientes objetivos. Primero es elevación y remodelado de la nasal colapsada. ¿Sí? La idea es elevar esta estructura cartilaginosa para que se parezca lo más que podamos al lado trasero. Tenemos que elongar la columela. La columela es esta estructura que tenemos aquí, que es la que da soporte a la punta de la nariz. Típicamente en estos pacientes, esa columela es muy corta, con lo cual el desarrollo de la nariz, y específicamente la punta de la nariz, se ve afectado. Es un niño que va a tener la nariz muy achatada si no logramos elongar un poco esa columela. Buscamos la proyección y desplazamiento hacia la línea media de la punta nasal. Como decíamos ahorita, este es el lado afectado, la columela y la base de la columela, ese acúmulo se desvía hacia el lado contrario y se va llevando la punta de la nariz. Entonces la idea es tratar de llevar eso hacia la línea media. Y igual el septum, observen este septum, cómo se ha traído por los músculos orbicular del labio de este lado, se ha llevado la base del septum hacia ese lado no afectado. Entonces, observen aquí cómo se logra elevar un poco este cartílago alar para que se parezca más al natural, al normal, y igualmente viene cómo se logra alargar un poco la columela y llevar toda esa estructura de la base de la columela y hacia el lado afectado. Con el labio lo que buscamos es acercar un extremo al otro, y al traernos el labio con un mecanismo independiente, contribuye a acercar los dos extremos, a cerrar el tamaño de la brecha, y esa fuerza también es la que ayuda a traer ese septum, contribuye a la traída del septum y la base de la columna. Esa corrección del labio se logra básicamente con el uso de una cinta. Este es un caso bilateral. En los bilaterales la mecánica es un poco diferente, pero igual se hacen unas cintas con las cuales traccionamos esos extremos de los labios. Entonces, buscamos aproximar los extremos de los labios y también, como les decía, dependiendo de los vectores de fuerza que yo genere con esas cintas, puedo contribuir a traer el septum complementando una fuerza que se hace con otro dispositivo que ya les vamos a ilustrar. Es ese que está metido ahí. Ahora, en cuanto a la corrección de las estructuras palatinas, lo primero que buscamos es nivelar los planos oclusales. Normalmente el plano oclusal debe ser horizontal, pero donde están las hendiduras, que giren estos dos planos de esta manera. Idealmente, después de la ortopedia prequirúrgica, deberíamos lograr la horizontalización de estos planos. El segmento mayor. Animación. Aquí tenemos el segmento mayor, segmento menor. La idea es, aquí está el frenillo labial que representa la línea media, está totalmente desviada. La idea es traer este frenillo hacia la línea media, traer el segmento mayor hacia el lado contrario, porque él fue el que fue arrastrado hacia el lado sano. Otro objetivo es cerrar el tamaño de la brecha. Entre más pequeña sea la brecha, mucho más fácil va a ser para el cirujano realizar la corrección de la hendidura. La hendidura no se cierra con hueso en este momento. La hendidura del paladar se cierra con tejido blando, es decir, se hacen unos colgados de mucosa que se confrontan en la línea media, se suturan. Entonces la corrección es solamente de tejido blando
Y el paladar como tal, es decir, el paladar duro nunca va a tener estructura ósea. Más adelante, como a los 8 o 10 años, se hace un injerto, pero en el proceso alveolar. El paladar nunca va a tener una estructura ósea normalmente. Y también durante esta ortopedia prequirúrgica, la idea es el niño crece a una velocidad increíble en esta edad y debemos procurar que durante ese periodo antes de la cirugía él también pueda ir creciendo, porque si nosotros limitamos el crecimiento durante esta etapa, el niño desde esa edad ya va a empezar a tener una hipoplasia maxilar que se va a prolongar a lo largo de su vida y eventualmente puede terminar en unos patrones faciales que llamamos clase 3, es decir, con procreativo univular e hipoplasia del tercio medio. Entonces, también en esta etapa hay que promover el crecimiento transversal y anteroposterior del paladar. Lo podemos restringir. Entonces, tradicionalmente se usa una serie de técnicas derivadas de una polilla que se llama NAM, que es moldeado nasoalveolar, que es un dispositivo que se construye sobre el paladar del bebé, se construye manualmente, y ese dispositivo entra en el paladar y tiene una extensión que se mete al ala de la nariz y se activa para proyectar la punta de la nariz y tratar de mejorar la posición o la simetría del septo. ¿Cuál es el problema de este, que es el sistema que se usa en todo el mundo? Que el niño debe ir cada 8 días a que el odontopediatra en este caso elimine un poquito de acrílico donde quiero yo que se vaya al paladar y agregar donde yo quiero que haga una fuercita y con eso ir logrando poco a poco este moldeado nasoalveolar. El problema entonces es que tiene que ir cada 8 días y además que se necesita una persona que tenga un entrenamiento bastante largo, que una curva de aprendizaje largo. Entonces, para mí esas dos constituyen las mayores barreras de acceso para esto a nivel global. No hay suficientes personas como la doctora Erika capacitadas para hacer esto del mundo, es decir, para darle respuesta a la cantidad de pacientes que tenemos, y es muy difícil para un paciente así viva cerca ir cada 8 días a una cita. Es decir, Smile Train tiene un estudio con sus socios, que son 1100 en el mundo, como lo es Nace una Sonrisa, y la estadística dice que el 85% de los pacientes con labio y paladar hendido deben recorrer más de 2 horas para llegar al centro de tratamiento. Y eso para ir a una cita no parece gran cosa, pero si yo lo vi cada 8 días y además la mamá trabaja, tiene que cuidar a otros 2 niños en la casa, ese niño no va a tener ortopedia prequirúrgica. Entonces va a recibir una cirugía en las peores condiciones posibles y entonces va a ser una cirugía con mayores problemas posturológicos por un lado y por la manera como se hace la cicatrización de ese paciente que no ha tenido la confrontación de las estructuras, va a ser un paciente que va a tener casi con certeza va a tener un patrón facial hipoplásico que después va a requerir cirugía automática. Entonces esto es importante realmente lograr hacerlo en estos primeros 4 meses. Muy bien, entonces esto que funciona muy bien, solo funciona si el paciente va cada 8 días y tiene una persona muy bien entrenada así. Entonces nosotros lo que hicimos fue modificar el dispositivo y la manera de entregarlo para que fuera susceptible de hacerse de manera remota. Entonces eso es que no es simplemente ver al paciente por un computador, porque hace falta quien haga los ajustes. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos el gancho de la nariz, lo que da respuesta al manejo de la punta de la nariz, el septum, la columela, lo separamos de la placa palatina. Entonces, desarrollamos un dispositivo que se llama el RAS, que es el Rhinoplasty Appliance System. Es un dispositivo plástico que viene por etapas, son 4 etapas, que entra en la nariz y hace la función de corregir la asimetría de la nariz. Y paralelamente hacemos lo del paladar en otro dispositivo. ¿Cómo funciona lo de la nariz y los labios con el Rhinoplasty Appliance? Entonces se ponen las cintas protectoras de silicona y se pone una cinta con esta inclinación que básicamente lo que hace es traccionar el lado sano hacia acá
Tenemos un pedazo corto del labio acá y un pedazo ancho acá para que este sea el anclaje y se traiga el labio para acá. Eso va a confrontar los dos extremos de los labios y también contribuye a traer la columela y el septum nasal. Después ponemos otra cinta en la cara del bebé, protectora, para sostener unas cinticas con un elemento elástico. Se inserta el dispositivo que entra a las fosas nasales, pues esto tiene control del septum. Y una vez lo tenemos aquí metido pasivamente, que está así inclinado, al activarlo con estos elásticos, lo que hace es varias cosas. Se trae el septum para acá, es decir, se trae todo el sistema para acá, gira un poco, elevando esta a la caída. Aquí genera una presión de la punta de la nariz hacia adelante y tracción hacia arriba, también la punta de la nariz. Y cuando esta fuerza hacia arriba se contrapone a la tracción hacia abajo del labio, elonga la columela. Es decir, aquí está metida toda la biomecánica necesaria para lograr la corrección de la simetría, la elongación de la columela y el acercamiento de los labios. ¿Qué tiene esto de importante para la propuesta? Tenemos que esto lo puede hacer la mamá. Si nosotros le entrenamos, cuando efectivamente lo hicimos, la mamá puede hacer estos ajustes en la casa. Ella puede poner el dispositivo, activarlo y con acompañamiento remoto los resultados son muy buenos porque en una cámara esta se alcanza a ver cualquiera de las fallas que hay en esto, que es bastante simple. Se observa ahí y se puede corregir sin problema. Muy bien, falta el paladar. Normalmente, ¿cómo reemplazamos esto de que la doctora cada semana desgaste y vaya guiando las estructuras del paladar? Lo que hicimos fue desarrollar un software que toma un archivo digital del paladar del bebé y proyecta con un algoritmo cómo se va acercando los extremos de la hendidura, y a la vez se le incorporaron las curvas de crecimiento normal de un paladar a esa misma edad para que a la vez fuera creciendo. Y lo que hace es proyectar eso en una serie de etapas, es decir, como está el bebé ahora, va proyectando durante 4 meses cómo va creciendo el paladar y se van acercando las estructuras. Al tener ya una secuencia digital de ese modelo, podemos diseñar una secuencia de plaquitas. Todo esto es digital, todavía no se ha hecho nada físico. Sobre esos modelos digitales diseñamos unas plaquitas delgaditas de 1 milímetro de grueso para cada etapa de esas, y eso sí se imprime, obteniendo una secuencia de estas placas. Entonces, ahora, ¿qué tiene que hacer la mamá? En vez de ir a que alguien vaya cambiando la placa, lo que hace la mamá es que cada semana echa una basura y le pone la siguiente. Y eso eso acompaña y estimula que el paladar vaya no solo creciendo, sino cerrando la hendidura. Entonces, aquí está parte de la secuencia, son alrededor de 10 plagas. Y entonces aquí ya está todo el sistema puesto. Muy importante entrenar a la mamá porque ella es la que tiene que hacer eso. Y más importante aún es poderla acompañar cada semana y se demora 5 minutos. Tenemos fotos de la doctora aquí en teleconsulta. ¿Usted habla de Sónica? De la teleconsulta. Ok, listo. Aquí está montado todo el sistema. Aquí ya está Gabriel listo para operarlo. Entonces, el paciente vino de Nariño una vez. Aquí lo escaneamos, hicimos lo que tenemos que hacer. Le entrenamos a la mamá, mientras tanto hicieron los aparatos. Son hechos con impresión 3D, pero pues más rápido. Tuvo 3 días, si no estoy mal. Tuvo 3 días, la entrenamos, todo el equipo, y hicimos los aparatos, le pusimos la primera parte de la secuencia, le dimos la bendición, le escribimos una plataforma en monitorio remoto que tenemos, a la cual tienen acceso el equipo, y se fue. Y a partir de ahí solo la vimos virtualmente. La siguiente vez que la vimos fue ya para hacer la cirugía, más o menos a los 6 meses. A los 6 meses volvió y efectivamente estaba todo listo, lo operaron y se fue otra vez. Y la única vez que la hemos vuelto a ver fue ayer o ayer, que vino ya después de 6 meses, ahora para pensar en la cirugía del paladar, porque en esa primera cirugía, como yo decía, solo se opera el labio y la nariz. Al nacer, y aquí está
al final de la ortopedia. Es decir, aquí casi que confrontamos los dos extremos y eso para el cirujano va a ser una diferencia tremenda. Aquí está el monitoreo remoto, aquí está la doctora Erika, la famosa doctora Erika, que es la que hizo este milagro, la jefe Jenny, que era con quienes hablaban en el teléfono. Es un pantallazo del teléfono en una de las tantas consultas que hicieron. Pues ahí podíamos ver si la cinta tenía el ángulo que era, si la fuerza que se estaba haciendo era adecuada. Y más que eso, lo que hacíamos era acompañarle, hacer que ella se sintiera realmente apoyada, y yo creo que hizo una diferencia tremenda. Que de hecho ahorita estaba hablando con Pilar, que es nuestra fonoaudióloga, por favor, saluda. Y además fue la persona que contactó a este paciente para que viniera de Nariño, porque ella es de Nariño. Hablaba yo con ella y esta paciente particularmente yo sentía que íbamos a tener dificultades porque no era una paciente que estuviera plenamente convencida. Teníamos dudas de su capacidad de afrontar lo que iba a tener que hacer, porque venía de una comunidad rural, indígena, donde tienen creencias que no están alineadas con la impresión 3D y los algoritmos de crecimiento palatino. Entonces, yo tenía como cierta pesimismo con ella, y todo cambió con el monitoreo remoto. Ella se fue, yo me despedí, yo no lo dije para no generar, yo decía, esto no la veo, pero en el proceso del monitoreo remoto todo cambió. No sé qué pasó, y ella se volvió la mejor paciente del mundo, o la mejor mamá de paciente. Entonces ya vino a la cirugía. Miren qué diferencia desde cuando nació a tecitos de la cirugía. Aquí está Gabriel. Y aquí está Gabriel esta semana, que vino a su cirugía, a su reunión con el cirujano nuevamente para programar su siguiente intervención. Muy bien, doctor. Pena. Pues, ya para ir terminando, entonces, como bien explicó el doctor Juan Pablo, el NAM es el tratamiento estándar para la ortopedia prequirúrgica. Como lo mencionó el doctor, va a requerir un seguimiento frecuente para tener resultados óptimos. Sin embargo, vamos a tener unas barreras muy importantes en términos de acceso para los pacientes y sobre todo presencia de personal humano capacitado, especializado. Y esto finalmente va a tener un impacto negativo en la adherencia. Lo menciona el doctor, 2 horas en promedio, pero en este caso hubieran sido 11 horas cada día. Lo que, pues, en caso de no haberse hecho de manera remota, hubiera sido imposible. Entonces, digamos que para ir concluyendo bajo este orden de ideas, tenemos un contexto con muchas barreras de la población vulnerable para el acceso. Tenemos una situación actual difícil en materia de presupuesto del sistema sanitario, EPS que no pagan, población vulnerable, un sistema de salud que está centralizado en las grandes urbes, pero pese a todo ese panorama que puede parecer adverso, es precisamente una invitación a tomar toda esa adversidad para innovar, porque finalmente los que importan son los pacientes.